Nuestro titular, el procurador de los derechos humanos fue citado al Pleno del Congreso de la República para rendir un informe anual de labores. Posterior a ello fue cuestionado por los congresistas y esto fue lo que pasó. Durante la entrega del informe de labores ante el Pleno del Congreso de la República, varios diputados solicitaron la palabra para cuestionar al procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, sobre las acciones emprendidas en temas de prisión preventiva, desnutrición e invasión de tierras, entre otras. Usted nos está diciendo que presentó quejas por invasiones y despojos a comunidades indígenas. Sin embargo, no mencionó una sola vez violaciones a la propiedad privada, artículo 39, le recuerdo, licenciado Rodas, de la Constitución de la República, que la propiedad privada es un derecho humano individual fundamental. Y si han habido violaciones a la propiedad privada, sin tomar en cuenta la etnia o raza de las víctimas, merecen algún tipo de queja. Entonces yo quería saber por qué no ha presentado usted quejas con relación a las invasiones a la propiedad privada. ¿Usted considera que ha habido una violación absoluta de los derechos humanos en Guatemala cuando usted nos habla de la prisión provisional? Cuando se ha abusado de la prisión preventiva en Guatemala y que se ha convertido en la regla y la libertad se ha convertido en la excepción, cuando eso debe ser al revés. Esa condena yo quisiera que usted la hiciera al sistema de justicia, porque aquí ha habido un abuso flagrante que incluso ha ocasionado muertes de la prisión preventiva. ¿O por qué usted, en lugar de estar defendiendo oficiosamente a extranjeros, no va y defiende a guatemaltecos que hoy están siendo privados de libertad en el sistema penitenciario, señor procurador? Cuando la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho que se están violando los derechos de guatemaltecos y que lejos de ser un sistema preventivo o un sistema de prisión, son campos de concentración que usted avala, porque únicamente ha ido a visitar 7 veces el sistema penitenciario, pero usted no hace nada al respecto. Señor procurador, respete al pueblo de Guatemala. Usted no es intocable. Usted tiene que velar por los derechos de las mayorías y sí están siendo violados en Guatemala. Sin embargo, Rodas no respondió ante los cuestionamientos, acción que generó opinión entre los diputados. Pero él que renuncie si no puede contestar las preguntas, ya basta. Yo no sé, pero si al final no, me gustaría, presidente, que se fijara una fecha de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, que la citemos de nuevo y que nos preparemos, porque vamos a estudiar, todavía no tenemos el informe. A ver, ¿qué le puedo decir? Definitivamente se vivió una jornada polémica este día en el Congreso de la República. Esto se da por la negativa definitivamente del señor Procurador de los Derechos Humanos a responder a todos aquellos cuestionamientos que fueron formulados por los diputados. Ahora, Jordán Rodas se amparó en esta ocasión en que esta no era una interpelación y además dijo que no se le permitió leer en su totalidad el resumen ejecutivo que llevaba del informe 2018. Sin embargo, es importante recordar que, para empezar, el Procurador de los Derechos Humanos, de conformidad a la ley de la Comisión del Procurador de los Derechos Humanos del Congreso de la República, es un comisionado precisamente de este poder legislativo. Asimismo, recordemos también que la ley del organismo legislativo confiere a los diputados en general, entre otras muchas de sus funciones, aquella de fiscalizar a cualquier funcionario o empleado público. Y en esta función de fiscalización, definitivamente, si tienes a alguien en esta calidad en el Pleno del Congreso, creo que es el momento oportuno para poder responder. Se negó completamente a responder. ¿Cómo podemos interpretar esta negativa, Julio? Mal. Empecemos con que esto se interpreta mal porque
¿cuál es la situación por la cual no respondes? Y es que además tú puedes decir, no, es que es un show político, un ataque personal. A ver, recordemos lo que se le cuestionó. Por ejemplo, el diputado Fernando Linares Beltranena habló de uno de los derechos humanos, artículo 39 de la Constitución, propiedad privada. Y yo creo que esto es muy importante, pero no es menos importante lo que decía el diputado Oliverio García Rodas, conforme a lo que es el debido proceso, de conformidad a lo que dice la Constitución misma de la presunción de inocencia, porque aquí en Guatemala recuerda que es presunción de culpabilidad, y aunque esta no debería ser la regla, realmente ante la duda lo que se hace es un abuso de la misma, y en ese contexto yo creo que sí se merecían respuestas, ¿verdad? Los diputados, porque no es a ellos representan a los guatemaltecos que los eligieron, es al pueblo de Guatemala. Y aparte de todo es que él tiene que rendir entonces cuentas ante el Congreso de la República, porque bien lo hablábamos, que él es un comisionado del Congreso de la República, por lo tanto tiene que presentar también este informe. Lo que al final el procurador daba a conocer era de que no lo dejaron entonces terminar su resumen ejecutivo, todo lo que él tenía preparado, pero para eso también varios diputados le consultaron. Es decir, ahí lo pudo haber terminado, diciendo, bueno, si todavía me faltaba hablar acerca del tema del sistema carcelario y alguien le estaba preguntando, bueno, a contestar. Esto lo pongo yo así, no sé cómo te parecerá este ejemplo, pero por ejemplo, tú que eres maestro universitario, cuando hay un grupo que está exponiendo y tú ves que ahí anda un poco flojo, lo que haces es mejor que le cuestionas y se tiene que defender. Es correcto. Y normalmente, fíjate, en ese ejemplo que has puesto, que realmente es muy bueno, cuando eso pasa en los grupos, hay solo dos soluciones. O ves que de verdad el grupo no sirve y cortas esa exposición que no deja nada bueno, o simple y sencillamente ellos pueden recuperar lo que no estaban diciendo en la exposición. Pero acá ni una ni otra, es decir, el Procurador de los Derechos Humanos, entre risas sarcásticas y entre su silencio, realmente no le dijo nada al Pleno del Congreso de la República, pero realmente al pueblo de Guatemala. ¿Ganó el capricho aquí? Yo creo que sí, y yo diría no solo capricho, sino que hasta cierto punto bastante inmadurez personal y política, definitivamente, Sandy. Pero pasaron otras cosas y si me permites lo quiero perfilar para que lo veamos también en casa en pantalla. La justificación que Jordán Rodas encontró fue que cualquier duda derivada de su informe debe responderse a través de una citación que le haga la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Allí fue cuando algunos diputados cuestionaron primero los gestos, luego las sonrisas que catalogaron como sarcásticas y burlescas por parte del Procurador de Derechos Humanos, y además se les solicitó por parte de algunos legisladores primero un respeto al dirigirse hacia el Pleno, en virtud que los diputados representan sencillamente, nos guste o no, a varios sectores de la sociedad guatemalteca que los eligieron para que ellos estén ahí. Es más, uno de los diputados, inclusive Sandy, opinó ante el Pleno del Congreso de la República que Jordán Rodas debe ser separado de su cargo. Y es más, hubo una diputada que dijo, mire, necesita que se le practique un examen casi psiquiátrico, es lo que le estaba diciendo. Entonces, nos guste o no nos guste, se volvió un show al momento de que esto se dio, y yo creo que lo más sano para Jordán Rodas, fuera de escudarse en esa situación de no querer responder, hubiera sido aprovechar ese momento para demostrar qué está haciendo la PDH. Recordemos una cosa, Sandy, la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Guatemala siempre es muy cuestionada porque se dice por muchos sectores de la sociedad que defiende más los derechos de los delincuentes que de las víctimas. Entonces aquí hay una forma magnífica para demostrar, no es cierto. Cambiar la percepción, ¿verdad? La percepción. Pero mira, a mí me pareció, la verdad, mal cuando dice, bueno, si quieren conocer algo, ahí me citan, pero hablemos, los funcionarios públicos han indicado, cada citación se pierde tanto tiempo en el cual tú puedes utilizarlo para gestionar proyectos, para verificar tantas cosas al final que tienes que hacer. Un funcionario público tiene tantas cosas, la verdad, a cargo. Entonces, ¿para qué? Perder más tiempo. Exactamente, aprovechar ya que lo había entonces este día asignado para asistir al Congreso de la República y de una vez resolver ahí. Pero también una de las respuestas que le daba uno de los diputados era, bueno, si tiene una duda, lea el informe y después platicamos. ¿Cómo me vas a decir eso? Me importa poco que usted sea un dignatario de este país, ahí lee mi informe, y si no, pues cíteme que de todas maneras no viene o no llegará. Esa es una situación también que puede darse.
Casi ya para finalizar este tema, Sandy, yo creo que hay que tener seriedad. Como funcionarios públicos hay una responsabilidad muy grande y la Procuraduría de los Derechos Humanos la tiene, pero este ejemplo debe empezar por su máxima cabeza, en este caso Jordán Rodas. Una cosa más, si me permites, se le cuestionó, entre otras cosas, todo aquel tiempo que ha pasado de viaje y donde se llegó a perfilar por parte de ciertos diputados que se le había dado viáticos por parte de la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, pero que además había recibido viáticos de organizaciones extranjeras, y entonces si no rindes cuentas ni rindes informes claros como deben de ser, la cosa no está bien. Claro, y ahora está entonces en entredicho si debe o no continuar al cargo de la PDH, pero vamos a esperar qué decisión toman los diputados. Recordemos que es una medida que tendrán que analizar en el Pleno y bueno, usted seguramente aquí tendrá todos los detalles. De momento concluimos con el análisis y nos vamos a una pausa. Somos a la medida. Entonces, de los sobornos, 5 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados por facilitar la salida de la misma comisaría 13 de un vehículo que tenía reporte de robo a nivel internacional. Descubra cómo operaron y cómo también cometieron este plan. Personal del Ministerio Público e Inspectoría General de la Policía Nacional Civil realizaron un allanamiento en la subestación policial ubicada en la 20 calle, en la vía de Guadalupe, zona 10 capitalina. El objetivo fue detener a los policías Audilio Cortés Cisneros, de 25 años, Gerson Atanasio Martínez, de 29, Wilber Michael Galicia, de 24, Eric Alexander Chupix, de 25. El Ministerio Público lo señala de los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal por su presunta participación del hurto de un vehículo marca Porsche valorado en $70,000 y fue robado el 9 de enero del 2018 en el estado de Florida, Estados Unidos, y fue localizado en la zona 10 capitalina el 15 de febrero del mismo año. Ese vehículo fue consignado a la comisaría 13 por los agentes. Según el Ministerio Público, facilitaron la salida del automotor a solicitud de una persona que estaba consignada por este caso. Mientras tanto, en la aldea Carrizal, Cantón María Montañas, Jutiapa, fue capturada la agente Vixdalia Roxana Hernández, de 24 años, quien fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. El pasado 10 de enero fue detenido el presunto líder de una organización criminal dedicada al robo de vehículos a nivel internacional para ser comercializados en Guatemala. Él fue identificado como Jorge Estuardo Aparicio, de 48 años, detenido en el kilómetro 25.5, calle principal de la aldea Choacorral, San Lucas, Zacatepeques. ¿Ha escuchado usted el término sobornar? Pues de conformidad a la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es ofrecer dinero o cualquier objeto de valor para conseguir algún favor o algún beneficio. En el contexto guatemalteco, el soborno está estrechamente vinculado al fenómeno de la corrupción, y para que exista alguien que se deje corromper, tiene también que existir alguien que provoque o que induzca a esta persona a esta acción tan terrible. En ese sentido, se puede decir que es tan culpable quien acepta o recibe una dádiva o soborno como aquel que ofrece darla a cambio de estos favores. Y en ese contexto, Sandy, es que encontramos precisamente lo que en legislación guatemalteca se llaman los delitos de cohecho pasivo, una persona común que no es autoridad ni pertenece al Estado, que ofrece una dádiva a cambio de un favor. Por ejemplo, en este caso, miren, les doy X cantidad de dinero y ustedes me dan el carro, y como que no pasó absolutamente nada. O lo que veíamos ayer precisamente en pantalla, ¿no? En aquella acción donde un ciudadano introduce su mano en su bolso, le da algo al policía, y lo estamos viendo, y bueno, ya luego el policía introduce su mano en la chupa para guardar el dinero. Y es que esto llama la atención, Julio, porque la verdad es de que si nos vamos con casos que han sucedido,
¿Cuántas veces se ha visto que un ciudadano sea perseguido por la justicia por este tipo de situaciones o que sea sancionado al menos? Prácticamente podemos decir que serán muy contadas ocasiones en función de que no sabemos realmente si esto pasa. Aquí, por ejemplo, en este caso que ustedes están viendo en pantalla, yo creo que debería ser absolutamente fácil identificar a este ciudadano y obviamente ya de oficio poder ser perseguido por parte del Ministerio Público bajo esa figura delictiva del cohecho pasivo. Y es que es muy importante, Sandy, porque, ¿sabes? Si seguimos permitiendo que hayan personas que fomenten este tipo de hechos, pues obviamente se van a seguir cometiendo. Por supuesto. Y aparte de eso, si tú ves que, por ejemplo, esta persona, ¿cuántas veces no hemos visto situaciones como estas en las cuales tachamos únicamente a la gente y es que estuvo mal que hayan recibido estuvo mal. Por supuesto, pero también entonces vemos este tipo de situaciones y decimos, ay, el policía corrupto, pero no decimos nada al final del ciudadano que entonces da el dinero, que accede y que arregla de esa forma, tal vez porque tiene algo irregular, porque no carga algún documento, porque si lo hablábamos ayer, si tú estás con las de ley, no tienen por qué pedirte nada. No tienen por qué pedirte nada y si sabes que te equivocaste, yo creo que lo más digno, honesto y honrado pues es, si tienes que pagar una multa, hacerlo. Pero sí es muy importante esto, el decir, porque a veces existe esa falsa y doble moral. Uy, no, qué barbaridad estos agentes de Policía Nacional Civil. Sí, pero es que hay otras personas que también los inducen y les provocan esto. Claro, no es justificación, no, para nada es justificación. Pero mira, como ciudadano entonces, si tú ves a estos casos, al final a quien lo investigan, lo castigan, al policía, y todo, al policía, pero no hay ningún tipo de sanción ni siquiera para el ciudadano, tú lo vas a seguir haciendo. Exactamente, y por eso esperemos que esto cambie. Voy a dar más datos porque también, Sandy, es igual de importante investigar precisamente, como ustedes van a ver ahí en pantalla de A la Medida, a quién sobornó a los agentes de la PNC. Nos referimos tanto en el caso del vehículo como en el que estábamos viendo precisamente del señor de camisa a rayas. A través de esta investigación se debe determinar precisamente qué es lo que sucedió para proceder a la denuncia penal correspondiente. Esta es la única forma en que tanto funcionarios o empleados públicos como ciudadanos en general entenderán que el soborno constituye un delito. El responsable de inducir, solo para recordarles una situación, el delito de cohecho pasivo va a ser sancionado de 4 a 10 años de privación de libertad y va a ser objeto de una multa también de 50 a 500,000. Pero ojo, no solo quien lo ofrece, porque quien lo recibe tiene exactamente la misma pena, con la única agravante, en este caso es así, que si es un funcionario empleado público, en este caso una autoridad, se le va a aumentar la pena en una tercera parte, Sandy. Así es, recordemos entonces, si nosotros queremos un país diferente donde no exista la corrupción, pues bueno, también empecemos nosotros contribuyendo, ¿no? Porque es muy fácil poder tachar, poder señalar, pero también nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo nosotros. Así es, solo yo concluyo con algo que se hace mucho en las universidades, sobre todo en las carreras sociales, es un experimento social. Se ponen alrededor de 10 estudiantes y se les va preguntando, se les tapan los ojos para que lo puedan hacer. De un paso al frente el que alguna vez ha dado dinero para obtener algo. De un paso al frente el que alguna vez ha sobornado, para ser así más concreto, a alguna autoridad. De un paso al frente el que ha tomado algo que no le pertenece. Total, son alrededor de entre 5 y 10 preguntas. ¿Y sabes qué es lo interesante? Sobre todo cuando lo haces hasta en la carrera de Derecho, que no hay un solo estudiante en todos estos experimentos sociales que se quede ahí, porque todos en algún momento hemos caído de una u otra manera en este tipo de acciones. Así que a cambiar y a reflexionar, Sandy. Por supuesto. Concluimos entonces, qué buena conclusión y buen ejemplo también, Julio. Gracias, para poder terminar ese tema. Es momento de hacer una pausa, pero también daremos a conocer otras noticias antes, que por cierto, esta noticia está muy interesante. A ver, Sandy, veámosla. Casi 300 candidatos a diferentes cargos de elección popular ya se encuentran registrados en el Tribunal Supremo Electoral. Aquí tenemos más detalles. Leopoldo Guerra, de la Dirección de Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, dio a conocer cuántos partidos ya han inscrito a sus candidatos a puestos de elección popular, como diputaciones, corporaciones municipales y binomios presidenciales. Tenemos nosotros formularios de inscripción de candidatos presentados a nivel de binomios presidenciales 5, a nivel de diputados por listado nacional 2 formularios. En relación a diputados distritales, 21 formularios de inscripción.
Y en relación a diputaciones al Parlacén, 2 formularios. En relación a corporaciones municipales a nivel nacional, tenemos presentadas 42 formularios de inscripción a candidatos y en total han presentado aproximadamente 71 formularios de inscripción a candidatos. Según el director, aún existen partidos pendientes de inscripción, derivado a que aún no han realizado la asamblea extraordinaria para proclamar a sus candidatos a diferentes cargos. Además, también algunos financistas ya se han registrado ante la unidad de fiscalización, como lo establece la nueva ley electoral y de partidos políticos. Los partidos políticos, si no estoy mal, ya tenemos 23 que han habilitado libros. Financistas, una persona individual, creo que el partido valga la redundancia, y unas solicitudes del partido Viva, porque la habilitación se puede hacer de dos formas. Directamente el ciudadano asiste aquí a hacer el trámite a la unidad especializada, o puede canalizar a través de la organización política que se va a beneficiar para brindar la información de los documentos y poderles habilitar los folios de los libros de financistas. Permanezcamos en este tema que tiene que ver con las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral pretende contratar una firma internacional para el apoyo en el manejo y protección, así como la transmisión de los datos en los próximos comicios electorales. Esto según el jefe de la Dirección de Informática. Veamos la información aquí en A la Medida. También estamos con la empresa que sea la ganadora del evento para la transmisión de resultados, en donde uno de los rubros que nosotros estamos solicitando es que ellos, adicional a la seguridad que nosotros implementamos, también ellos tienen que implementar seguridad en la misma transmisión. Y como les comentaba al inicio, estamos trabajando con túneles privados virtuales, los cuales nos permiten asegurar que la comunicación es exclusiva entre el captador de información y nuestra sede central. Es decir, ¿ya existe un evento representando alguna firma internacional? Aún no, está próximo por salir. Y bueno, si usted quiere conocer cómo se encuentra el tema del contrabando en nuestro país, tiene que continuar con nosotros. Después del corte hablaremos de este tema. Ya lo saben, somos A la Medida. Contrabando no se detiene. Respecto a este tema, el Observatorio contra el Contrabando ha identificado nuevas rutas que están utilizando las redes criminales para el ingreso de productos ilegales desde México. Advierten que este fenómeno impacta el comercio nacional y también la recaudación de impuestos. Empresarios aplauden de Dipafront al haber incautado mercadería de contrabando en ruta al Pacífico. Sin embargo, resaltan que dicho fenómeno continuará impactando la recaudación por más de 16,000 millones de quetzales. Prácticamente 1 de cada 3 productos alimenticios que se comercializan en Guatemala pues es de origen de contrabando. ¿Cuál es el impacto que analizan con...? Este es un camión que lo detienen, se hacen las diligencias correspondientes, pero hay nuevas rutas de contrabando. Es correcto. Desde el año pasado nosotros hemos detectado que los contrabandistas se trasladan en diferentes rutas provenientes de México, desde el área de Huehuetenango, el área de Coatepeque, desde el área también de Quetzaltenango, en altas horas de la noche y tratando de disuadir a las autoridades quienes están alertas a su captura. ¿Cuál es el impacto que se tiene o ustedes analizan dentro del observatorio? Bueno, en el Estado principalmente, el Estado deja de percibir alrededor de 16,000 millones de quetzales en impuestos todos los años a consecuencia del contrabando y la defraudación aduanera. Por aparte, en la zona de adyacencia con Belice se han detectado nuevos focos de contrabando. Una de las rutas más interesantes detectadas el año pasado es que el ingreso de cigarrillos y licores se está haciendo desde Belice por medio de lanchas rápidas que ingresan al área de Izabal y de ahí pasan a ser puntos de distribución a nivel nacional.
Bueno, veamos qué dice la ley en este tema del contrabando. El artículo 5 de la ley contra el contrabando y la defraudación aduanera reza que se presume que ha introducido mercancías de contrabando quien las venda directa o indirectamente al público y quien además las conduzca a bordo de un vehículo. Las penas para este delito de contrabando y de defraudación aduanera oscilan entre los 7 y los 10 años de prisión para los autores materiales del mismo. Ahora, los cómplices de este tipo de hechos delictivos van a ser sancionados con prisión que va de 2 a 4 años y los encubridores también se les sanciona con prisión de 1 a 2 años. Cuando estos encubridores se convierten en cómplices o son probablemente funcionarios o empleados públicos o agente aduanero, por ejemplo, entonces pasa lo que veíamos en el caso anterior. La pena se aumenta al menos en la tercera parte, Sandy. Julio, la verdad, ¿cómo puedes frenar el tema del contrabando cuando en realidad se ha convertido ya en uno de los sectores del comercio? Correcto. Porque sabemos que hay personas entonces que trasladan estos productos, que los venden, hay personas que ganan porque hacen el traslado de los mismos y Correcto. también es una persona que puede ser sancionada. Puede ser sancionada y aquí hablemos lo que es, ¿no? Porque se han visto los distintos reportajes, las imágenes que ahí mismo estamos viendo. Sí. Es decir, las autoridades lo están viendo. Es absolutamente evidente que en este caso o no hay la voluntad o no existe esa capacidad de poder frenar un fenómeno como este, porque es a una escala enorme. Entonces, es una situación difícil que pareciera, ¿verdad? A priori, Sandy, que beneficia al guatemalteco porque el costo es menor. Por supuesto. Pero no sabes si lo que vas a consumir, qué origen tiene, si fue alterado, adulterado o puede hacerte daño. Y es una irresponsabilidad también de quien vende estos productos, especialmente en el tema de alimentos y medicamentos, donde son alterados, a veces están vencidos y solo los cambian entonces de frasco y lo venden de esta forma por ganar más. Así es, no quiero asustar a nadie, pero hay casos documentados, por ejemplo, con el licor de contrabando, que es adulterado, le ponen cualquier sustancia, desconozco cuál sea, para ser muy honesto, pero hay personas que han llegado a perder inclusive la vista por esta situación, por las sustancias a las cuales son sometidas, mezcladas o adulteradas. Entonces, estamos hablando de un tema muy delicado. Aparte de eso, al final de cuentas, aquí se está haciendo un daño no solo al fisco como tal del Estado guatemalteco, sino que a la economía nacional, porque esto obviamente beneficia a unos, pero también perjudica a otros, ¿no? Los empleados nacionales que trabajan en empresas que puedan producir o distribuir este tipo de productos y que poco a poco van perdiendo sus trabajos, ¿no? Por supuesto, pero mira, yo siento que es muy complicado este tema porque, por ejemplo, hay muchos puntos ciegos. Demasiados. Pero, por ejemplo, ya se han identificado algunos, se han hecho incluso algunos operativos, pero mientras tú estás recién descubriendo algunos puntos ciegos, resulta que ahora hay nuevas y aquí lo han dicho esta gremial. Así es, lo han dicho. Entonces, yo creo que la lucha contra el contrabando ahora debe ser otra de las grandes prioridades. Además, se ve en las áreas fronterizas, sobre todo San Marcos, Huehuetenango, por mencionar algunos departamentos, como otro tipo de productos, como la gasolina misma, la venden a un menor precio. Pero es obvio que si el precio es menor, la calidad también va a ser menor. Por supuesto, y los daños que pueden generar. La mezclan con agua, generalmente. Imagínate el daño que le puedes hacer a tu vehículo. Por comprar algo, unos cuantos quetzales más baratos, puedes terminar perdiendo el motor de tu automóvil. Y bien dice la frase, lo barato sale caro, pero tenemos otros datos también que quiero que nos aporten. Sí, con mucho gusto, Sandy. Claro que sí, las autoridades guatemaltecas ya se han percatado que cada vez se están ampliando las rutas y las formas en que operan los contrabandistas. Por ello, el contrabando, fuera de representar eventualmente un peligro para la misma salud de los consumidores guatemaltecos, representa también un peligro para la economía nacional. Y es que a raíz del contrabando, muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, han debido cerrar sus operaciones en Guatemala o se han visto forzadas, en el mejor de los casos, a despedir a parte de sus trabajadores, por lo cual, al final de cuentas, a largo plazo, el daño para Guatemala es mucho y es muy fuerte. Porque como le explicas tú a las familias de aquellas personas que ahora ya no tienen trabajo derivado del tema del contrabando, de que bueno, dedíquese usted también a traer productos de México, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Es ilegal al final de cuentas. Por supuesto, así que la tarea es ardua la que se tiene que realizar, el apoyo tiene que ser coordinado con México también, porque es el país con el cual se da la mayoría de este contrabando y sabemos entonces los antecedentes que se han tenido, pero sobre todo es momento de hacer conciencia qué tipo de productos ¿vale la pena ahorrarse unos cuantos quetzales cuando al final la factura puede salir más cara? No lo vale.
Así que de esta manera damos por terminado Así este es. tema en este instante. Sandra. Ahora hablaremos de otros temas del sistema penitenciario. Wow. Bueno, para este 2019, por un espacio que está destinado a las cárceles para un reo, se ha dado a conocer que se colocan 3. Así resulta y resaltan los analistas del CIEN, quienes han dado a conocer el nivel de hacinamiento que sigue en aumento en nuestro país. Pero aparte del tema de la infraestructura, también consideramos muy importante la implementación de la carrera penitenciaria, porque recordemos que los agentes penitenciarios no tienen un sistema de ascensos por el cual, digamos, no hay realmente un incentivo a que ellos trabajan adecuadamente, porque ellos no pueden ser ascendidos, no pueden ser promovidos, y esa ausencia de una carrera también dificulta la profesionalización y la especialización de los agentes en diferentes áreas penitenciarias. Y por último, también recomendamos urgentemente fortalecer las unidades de control interno, tanto la inspectoría como la inteligencia penitenciaria. Otra de las recomendaciones es la revisión de la prisión preventiva y el impulso de los brazaletes electrónicos. La ley del control telemático, que estipula la implementación de los brazaletes, pues esperamos que se ponga en marcha lo antes posible. Sé que el Ministerio de Gobernación ha estado trabajando ciertos preparativos para el tema de los brazaletes electrónicos. Consideramos esa iniciativa muy positiva. Entonces nosotros consideramos que es importante que en el tema de la prisión preventiva se trabajan algunos cambios legales. Entre estos, quitar ese catálogo de delitos que no permite medidas sustitutivas para ciertos delitos. El último reporte del sistema penitenciario resalta que a la fecha guardan prisión 24.443 personas. De esa cifra, 12.719 están de forma preventiva. En el caso del género femenino, son 2.650. En este instante vamos a una breve pausa comercial. No se vayan, regresamos. Ya volvemos. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. El expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, se presentó a declarar como testigo en el caso Lavado y Política. Indicó por qué se reunió con Chico Dólar y aquí tenemos detalles de lo que indicó. En la continuación del juicio Lavado y Política, el cual se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo A, se presentó a declarar el expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, quien hace algunos años fue condenado a través de un procedimiento abreviado, siempre en este proceso, por el delito de tráfico de influencias. Barquín aceptó ante el tribunal que sí sostuvo una reunión con Francisco Morales, alias Chico Dólar. Como funcionario público es mi obligación, o era mi obligación, atender a los ciudadanos, máxime que eran temas relacionados con leyes económicas. Y como tal, no solo a él, sino a cualquier otro ciudadano que me hubiese preguntado, como realmente ocurrió, sobre la constitución de un banco, la constitución de una casa de cambio, la constitución de una aseguradora, mi obligación era, si a mí me preguntaban, indicarle qué requisitos, es lo que la ley indica. Eso no es si es normal o no, sino es un deber como funcionario público. En el 2016, Edgar Barquín fue condenado en un procedimiento abreviado a 2 años y 6 meses de prisión conmutable. Ante un juez aceptó haber cometido el delito de tráfico de influencias, recibiendo en su oficina a Francisco Morales, alias Chico Dólar. Un proceso penal relacionado con el caso del señor Morales Guerra. ¿Por qué delito usted fue procesado? Fui procesado por el delito de tráfico de influencias. ¿Cuál fue el resultado de ese proceso penal? Por procedimiento abreviado, yo acepté el hecho que el señor Morales Guerra llegó al Banco de Guatemala, acepté el hecho que yo le indiqué, que es lo que la ley indica respecto de los requisitos, acepté el hecho que hice la llamada telefónica. La declaración y el interrogatorio del expresidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, y de otros testigos y peritos se ha realizado sin la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
del presidente del Banco de Guatemala en ese momento. Siempre en el ámbito judicial, el expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, aseguró que con o sin la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, demostrará su inocencia en el juicio que enfrentará a partir del próximo mes de marzo. Veamos la información en A la Medida. En este proceso penal, según la acusación del Ministerio Público, durante la presidencia de Pedro Muadi en el Congreso de la República, periodo 2013 al 2014, se sustrajeron aproximadamente 5 millones de quetzales a través de plazas fantasmas. El debate oral y público iniciará en marzo de este año. En este serán juzgadas 29 personas, la mayoría por delito de peculado por sustracción. Me imagino que siguen como creyentes. No sé si se van a presentar o no, desconozco. Pero si se presentan o no se presentan, a mí en lo personal me da lo mismo. O sea, nosotros tenemos prueba documental suficiente para probar nuestro caso. Con sí, como quieran. Los jueces del Tribunal Octavo aceptaron las solicitudes de los abogados defensores que los procesados Axel Pérez y Ronnie Ruano fueran beneficiados con arresto domiciliario, sin ninguna fianza, al considerar que no escaparán de la justicia o afectarán el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El tribunal, por unanimidad, concluye que en lo que se refiere a la revisión de las medidas de coerción de los procesados Pérez y Ruano Gil, las mismas, a criterio del tribunal, resultan procedentes, tomando en cuenta que el peligro de fuga y de obstaculización a la verdad que preceptúan los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal. De esta cuenta, para marzo de este 2019 está previsto que en el Tribunal Octavo se inicie el debate oral y público para Pedro Muadi y otras personas. El exfuncionario ha asegurado que tiene los documentos para poder demostrar ante los jueces que es inocente de los señalamientos del Ministerio Público. Con imágenes de Fernando Hernández, un reporte de Hugo Morales. Empresarios guatemaltecos buscan ampliar el comercio nacional con México. Es por ello que junto a la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana conocieron sobre los trámites que se realizan en dicha nación. Cuestiones que limitan Tenemos ciertos sectores de mercado que ya tienen un mayor porcentaje en el mercado comercial que se desarrollan muy bien. De hecho, México es un mundo de oportunidades, Guatemala también tenemos muchas oportunidades, a pesar de que la balanza comercial nos pega bastante fuerte en las importaciones. Nosotros también promovemos en CAMEX las exportaciones hacia el país. Con el cambio de gobierno en México, se tiene optimismo para elevar el comercio nacional. Hemos tenido ya varios acercamientos con empresarios y con analistas, tanto políticos como económicos, y realmente nosotros lo vemos muy positivo ese cambio, porque inclusive él en su línea de trabajo piensa seguir apoyando al desarrollo de la frontera sur de México, y eso igual es una oportunidad para nosotros. Según el Banco de Guatemala, las exportaciones a México a noviembre de 2018 fueron superiores a los 465 millones de dólares, mientras que las importaciones rondaron los 2.000 millones. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Hasta mañana, que descanse. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en A la Medida.